Hola, amado consiervo, quisiera invitarte a participar con nosotros. Y digo con nosotros porque sé que a nivel del pueblo de Latinoamérica hay muchos que hacemos lo que tú y yo. Somos predicadores, pero también somos discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro anhelo es crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder ser fieles en el texto que vamos a predicar, obviamente dirigidos por el Espíritu que lo inspiró, y en el poder del Espíritu tratar también de ser muy claros en nuestra exposición. Así que, mi amado hermano, te invito a que te quedes con nosotros en este podcast, El Predicador y Discípulo. Bienvenido, amado hermano, a tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Vamos a continuar revisando algunos elementos esenciales para ser más útiles, según mi entendimiento, de lo que es ser un expositor de la palabra de Dios, sea que seas maestro o seas pastor. Vamos a ver 4 aspectos más de los esenciales. El quinto aspecto es que no es obligatorio para ti rellenar la hora de la predicación. Cuando tú la vas a dar, mi amado hermano, tienes una hora o tienes unos 45 minutos, que son la norma de la predicación. Cuando tú tienes un texto para exponer y ese texto ya te impregnó, ese texto ya lo escudriñaste a la luz de la dirección del Espíritu Santo, y entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es no tratar de sacar, ni inventar, ni andar dando vueltas y vagando por el desierto si ya tenemos nuestro pie en nuestra Canaán. Recuerda, mi hermano, no se trata de rellenar tiempos, tampoco se trata de usar más palabras por usarlas. No, tú tienes un texto y tienes un tiempo. Uno de los asuntos que debemos de preocuparnos menos, porque eso es obra del Señor, es el tiempo. El tiempo está controlado por el Señor. Y repito, no solamente cuando estás preparando tu mensaje, tienes que buscar ilustraciones muy grandes, muy amplias, o muchas ilustraciones para algún punto porque sientes que fue muy poca la doctrina que tuviste que dar. Recuerda que en todo caso es más importante dar una sola ilustración, pero sí 2 o 3 aplicaciones para el oyente, pero obviamente después de haber dejado con claridad la doctrina o la teología del texto. Así que, te repito, no trates de rellenar el tiempo de la predicación con ilustraciones, con anécdotas. Después de la doctrina o enseñanza bíblica, lo más importante no es la ilustración. Si tus palabras fueron sencillas y claras, la ilustración obviamente va a ser un buen complemento, pero la aplicación, el reto que tú pones delante del que está escuchando la santa palabra del Señor, es más importante. Y repito, si sientes que no llenas el tiempo suficiente, recurre a las aplicaciones, pero no recurras en último momento delante de los oyentes. Recurre durante tu trabajo, durante esa semana que tardaste, o esas 2 semanas, o el tiempo que hayas dedicado a preparar una lección o una predicación. Esa sería la quinta recomendación esencial. El orden no es tan importante, pero sí los aspectos. El sexto aspecto que me gustaría darte sería el buscar ser intencional en predicar el Evangelio a lo largo del sermón, y no solo en un solo punto del sermón, sino cada vez que tú estés enseñando la palabra o predicando la palabra, el Espíritu Santo te va a guiar
en qué momento es apropiado entregar el Evangelio. Obviamente, cuando estás preparando tu bosquejo o tus hojas, en el caso de que tengas toda una predicación por escrito completa, pues obviamente podrás identificar con mayor claridad en dónde puedes entregar el Evangelio. Pero recuerda, jamás será suficiente el tiempo en donde puedas entregar el Evangelio. ¿Qué es lo más importante después de una predicación? Que gente llegue al conocimiento de Cristo. ¿Y cómo puede llegar al conocimiento de Cristo? Solo a través del Evangelio. El Evangelio, mi amado hermano, no solamente te salva en el día en que tú llegaste a Cristo siendo enviado por el Padre, según Juan capítulo 6. Nadie viene al Padre, nadie viene a mí si no le es dado por el Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio debe ser dado precisamente para llamar a la salvación, pero el Evangelio debe ser dado también para que aquel hermano que anda dando vueltas por el desierto, que dejó de ver la Canaán, su tierra prometida, debe de volver al Señor en arrepentimiento y fe. Así que sé intencional en predicar el Evangelio a lo largo del sermón. Y si lo haces 5 veces y si lo haces 3 veces, no te preocupes. Más vale que lo des de más y de menos. Lo segundo que tengo que decirte aquí respecto al Evangelio, en ese mismo punto 6, es que el Evangelio tú lo vas a predicar de una manera para el incrédulo, pero lo vas a dejar de otra manera para el creyente. Al creyente quieres consolarlo, al creyente quieres animarlo, al creyente quieres poner en él un acto de adoración y agradecimiento. Eso es lo que busca el Evangelio en el creyente. Así que mi hermano, busca ser intencional en predicar el Evangelio de Jesucristo. El séptimo aspecto o el séptimo punto esencial es: ten mucho cuidado y atención en los aspectos cristocéntricos del pasaje. Recuerda lo que dice la palabra en Lucas capítulo 23, el Señor Jesucristo diciendo a sus discípulos camino a Emaús, que toda la palabra hablaba de Él. Cierto, mi amado, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Jesucristo. Y tú y yo debemos de ser muy cuidadosos y atentos con los aspectos cristocéntricos del pasaje. Obviamente, el clásico que te podría recomendar, aunque hay muchos libros al respecto, es que leas los libros de Bryan Chapell acerca de la predicación cristocéntrica y también del hermano que ya está con el Señor, Edmund Clowney. Edmund Clowney, Clowney se escribe, Edmund Clowney, predicando a Cristo a través de todas las Escrituras. Y Bryan Chapell, la predicación cristocéntrica. Te recomiendo que los leas, que los estudies, porque hay muchas maneras de hablar de Cristo, no solamente de Él como una figura o como una teofanía, sino además contrastes, paralelos, acciones, etcétera, etcétera. Pero sé cuidadoso y atento en aspectos cristocéntricos del pasaje. Más adelante, en otro tiempo, daré algunas recomendaciones muy específicas con esto. Y por último, el día de hoy, mi amado hermano, es el aspecto número 8. Tengo que ser honesto contigo. Si no dedicas unas 5 horas mínimo en la preparación de un pasaje, solo con la ayuda del Espíritu Santo, tal vez estés siendo negligente y demasiado confiado en ti mismo. Y obviamente el orgullo es abatido, porque solo el Señor merece gloria. Podemos tener suficientes recursos intelectuales, capacidades de razonamiento mayores que otros. Sin embargo, en esto no se trata de quién es más, sino se trata
de quien es menos. Recuerda siempre las palabras de Juan el Bautista: es necesario que mengüe yo y que Cristo crezca. Mi amado, te repito nada más para recordarte, no trates de rellenar el tiempo de la predicación. El sexto, sé intencional en predicar el Evangelio en todo tu sermón. El séptimo, sé cuidadoso y atento a los aspectos cristocéntricos de tu pasaje. Y el octavo, dedica un mínimo de 5 horas, mi amado, para que el Espíritu Santo haga su obra. Que Dios te bendiga y espero en Él que esto sea de mucha utilidad, que el Señor siga expandiendo su reino. Te agradezco, amado hermano, que hayas estado con nosotros en esta edición de El Predicador y Discípulo. Te invito a que participes en todos los podcasts que estemos transmitiendo y también te pido, si te gusta, si estás convencido que es de utilidad para el ministerio, si es de edificación, compártelo. Puedes hacer un comentario con nosotros. Que el Señor bendiga tu ministerio, tu familia y tu vida para que siga siendo enriquecida con la gracia del Señor Jesucristo, su poder obrando en tu debilidad. Gracias.